Muy buenas noches y bienvenidos a Cata Jurídica con Tacones y Corbatas, esta segunda cata de esta noche con un invitado también muy especial que nos acompaña desde México, que de manera inmediata voy a hacerle la invitación para que se conecte con nosotros a esta transmisión en vivo, así como a la doctora María Alejandra Mancebo, quien también se unirá a Cata Jurídica con Tacones. Y la doctora María Alejandra también nos honra con su presencia. Voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, como lo es el doctor Daniel Mendoza. Permítame presentarlo, por favor, para conocer a este invitado de lujo que nos acompaña. Él es licenciado en Derecho desde la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene posgrado en maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una especialidad en el sistema acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Cuenta con diplomados en sistema procesal penal acusatorio, así como con maestría en el sistema procesal acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Actualmente la Escuela Judicial Estatal de Formación Judicial tiene múltiples formaciones, diplomados, así como experiencia como conferencista, articulista. Y esta noche el doctor Daniel Mendoza Medel nos conversará sobre un tema sumamente interesante, como todos los que conversamos en Cata Jurídica con Tacones y Corbata, pero conversaremos sobre el feminicidio para abogados y no abogados. Bienvenido, doctor Daniel Mendoza, gracias por estar en Cata Jurídica con Tacones y Corbata. El espacio es todo suyo. Hola, hola, ¿qué tal? Queridas doctoras, muy buenas tardes en México, muy buenas noches en Venezuela. Solamente quisiera, por favor, me corroboren si soy audible, porque de pronto a veces empezamos a hablar y dicen no se escucha y bueno, media hora hablando a la nada, ¿no? Entonces, si se oye bien, fuerte, claro, hago algún ajuste. Se escucha. Se Yo lo oye muy escucho. bien. Con Perfecto. nosotros también Bueno, la doctora María Alejandra Mancebo. ¿Cómo está, doctor? Encantado. Un honor tenerlo en nuestra casa, ahora su casa. oh, muchísimas gracias, querida doctora. Fíjese que, pues encantado de que esta experiencia para mí, la primera, de llegar hasta los corazones venezolanos y desde luego, pues México se caracteriza por su gente, su felicidad, su alegoría, también por su estudio, ¿por qué no decirlo? Somos gente trabajadora, somos gente de buen ánimo, pero desde luego que los venezolanos nos compiten fuerte. Y bueno, pues yo vengo a esta casa en donde se platica de aspectos jurídicos tan bellos, tan importantes, de actualidad, de relevancia, y por qué no decirlo, para compartir algunas experiencias que nos ha dejado tanto la academia como el ejercicio jurisdiccional en donde venimos trabajando. Entonces, queridas doctoras, si les parece, bueno, voy a presentar mi tema, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es, de lo que entendemos por feminicidio, que es un delito del Estado mexicano, y no dudo que también lo sea en otras latitudes. Y además, desde luego, vamos a enfocarlo tanto para abogados como para no abogados, porque una de las características de Cata Jurídica, según sé, es que ustedes abren las puertas a todos y a todas. Entonces, no es necesario que tengamos la locución jurídica para poder entendernos, sino que vamos a hablar con un lenguaje democrático, accesible, entendible, así exquisito, para que tanto la señora que ahorita está cocinando, el caballero que le está ayudando a un lado, ¿verdad? A cortar los vegetales, y los niños que están ayudando en la cocina también puedan escuchar este tipo de conversaciones y podamos aprender todos de todos, porque el conocimiento se construye entre todos. Entonces, antes de dar inicio, queridas doctoras, si les parece, a mí me gustaría esto hacerlo de una manera de diálogo, una charla, una conversación, como si estuviéramos en un café. Ustedes, desde luego, pues me van haciendo un par de preguntas, yo voy respondiendo, les voy compartiendo algunas experiencias y vaya al paso del diálogo, pues desde luego vamos a enriquecer también con sus comentarios. Entonces, desde ahorita yo querría pues platicar un poquito acerca de mi tema, generalidades, y si les parece, ustedes de pronto me van haciendo algunas preguntas y vamos redireccionando de acuerdo con los intereses más específicos de Cata Jurídica. No sé si les parezca. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. En Cata Jurídica nos caracterizamos porque nuestro invitado
es el protagonista. Entonces le cedemos el espacio para que usted nos converse sobre este tema sumamente interesante, tal como usted lo ha dicho. En Carta Jurídica pues somos inclusivos y aquí están unidos. Agradecemos a todos los catadores que se están conectando con este tema tan interesante que tiene que ser del conocimiento y del dominio de todos. Feminicidio para abogados y no abogados. Así que adelante. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues les quiero compartir que, bueno, el tema pues ya salió un poquito de la dinámica, ¿no?, que traíamos al principio en el sentido de estar alegre, contento, porque esto es serio. Esto es serio, pero nos interesa tanto a abogados, investigadores, nos interesa a legisladores, a dirigentes, a la sociedad civil. Este es un tema serio porque desgraciadamente surge a raíz pues de una serie de actos violentos que se cometen en agravio de ellas, en específico de ellas. Y bueno, más o menos para entenderlo, para que todos nos entendamos, vamos a platicar un poquito al respecto. De acuerdo con pues la legislación de los países democráticos en donde se ejerce el derecho a votar para ellos, para ellas, a partir de la mayoría de edad, bueno, pues nosotros como ciudadanos de un territorio, en un momento determinado, pues elegimos a nuestros dirigentes, sean aquellas personas que nos van a dirigir desde el poder ejecutivo e incluso quienes nos van a dirigir desde el poder judicial. Me interesa esta parte, el poder judicial. Ellos y ellas, pues son aquellas personas que se van a encargar de construir las leyes que van a regir a un territorio determinado. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en la República Mexicana y dentro de la República Mexicana, que todos conocen como México, pues hay un montón de estados, de entidades federativas, y yo me encuentro en Puebla, de modo y manera que tenemos legisladores que crean leyes, tanto para toda la nación, o sea, leyes federales, como leyes estatales que rigen exclusivamente para Puebla, en donde yo estoy viviendo y prestando mis servicios. En ese sentido, estos legisladores, tanto federales como locales, deben de ser altamente sensibles del fenómeno social. Deben de estar así colocados en sus escritorios con vista hacia afuera para generar una especie de sentido que les permita desarrollar esta percepción social de lo que está aconteciendo allá afuera. ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¿Están robando más? Bueno, pues entonces vamos a generar las legislaciones adecuadas para que esto ya no suceda. ¿Qué está sucediendo allá afuera? Están violentando a las familias. Los propios integrantes se encuentran violentando a sus propios familiares, por así decirlo. Entonces vamos a generar los movimientos y reformas legislativos al interior de las leyes para que esto ya no suceda. Entonces, cuando el legislador es consciente de que un fenómeno social se está repitiendo en reiteradas ocasiones y que desde luego esto tiene el empuje, el avance y la potencia como para poder destruir un entorno social específico como la familia, como la colectividad, como el libre desarrollo de las personas. Entonces, ellos están obligados por mandato constitucional a generar lo necesario para efecto de apagar o derrotar estas conductas delictivas. Desde el 2000, aproximadamente desde el 1985 hasta el 2012, en el Estado mexicano se generan alrededor de 48,000 muertes violentas en agravio de mujeres. Repito, de 1985 a 2012 se generan aproximadamente 48,000 muertes violentas en agravio de mujeres. Te quiero compartir que uno de los foros más grandes que alberga personas aquí en México, en Ciudad de México, que está a 2 horas de mi domicilio, que es la capital del país, pues son estadios en donde se reúnen los artistas pues para dar conciertos. Y esto se llena, pero impresionantemente de personas. Le caben 50,000, 60,000 personas, máximo 70, y no tienes idea de la cantidad de gente. Te estoy hablando de 50,000 mujeres muertas. O sea, yo me imagino esa cifra y de verdad que mi piel se transforma y se eriza, como decimos aquí en México, se pone chinita. Mi piel así como que se transforma y siento frío, no puedo creerlo. El Estado mexicano
mexicano debió reaccionar de una manera decidida y contundente para neutralizar, para acabar, para derrotar y al menos para disminuir este flagelo que nos está lastimando a todos y a todas, sobre todo a ellas, en el Estado que se supone que es democrático, constitucional de derecho. ¿Qué significa esto? Un Estado democrático, constitucional de derecho, es un lugar en donde se va a tratar de respetar los derechos humanos. Entonces, por ahí alguien diría, sí, pero esa obligación es del Estado. O sea, ellos están obligados a respetar nuestros derechos humanos. En tanto, nosotros los ciudadanos podemos tratarnos como querramos. Te equivocas, amigo. El respeto. El respeto. Fíjate que las reformas más importantes a nivel constitucional en los últimos años en los estados democráticos, insisto, donde las personas podemos levantar la mano y elegir a nuestros gobernantes. En los últimos años las reformas más importantes en materia constitucional se gestan sobre una idea central, la dignidad, el respeto a los derechos humanos y fundamentales de las personas, de todo aquel individuo que pise territorio mexicano, de todo aquel individuo que pise ese lugar en ese tiempo determinado. De modo y manera que no solamente debemos esperar de las autoridades un respeto absoluto. Ah, pues sí, porque el Estado de Derecho recae sobre la autoridad, ellos están obligados a respetarme a mí. No, caballeros, no, damitas, es entre todos. De esa manera se pueden fortalecer los tejidos sociales y desde luego las arterias más importantes que nutren a la sociedad, desde sus adentros, desde sus células primarias como son las familias. Tú imagínate un lugar en donde no existiera la necesidad de aplicar delitos, de sancionar delitos, de legislar delitos. Sería extraordinario. Bueno, de entrada yo como abogado no tendría trabajo, pero qué hermoso salir a las calles sabiendo que nos vamos a respetar todos con todos y todas con todas. Sin embargo, la dinámica social nos da cuenta, nos entera, nos hace saber que allá afuera hay una realidad bien diferente. Y esa realidad se refleja en números. Casi 50,000 mujeres asesinadas en un periodo breve de tiempo en todo el territorio mexicano. ¿Qué tuvo que hacer el legislador, tanto federal como local? Pues desde luego reaccionar de la manera más enérgica. Entonces, lo que se les ocurre es seguir la dinámica propositiva que nace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los máximos tribunales que interpretan a la Convención Americana de Derechos Humanos a nivel internacional y desde luego conocen de los asuntos de violaciones a derechos humanos cometidas por los estados en contra de personas individuales, ¿no? Entonces, hay una serie de sentencias como la de Campo Algodonero en la que se le dice al Estado mexicano tienes que reaccionar por los delitos cometidos contra ellas por cuestiones relacionadas al género. Entonces, es a partir de ahí cuando surge un parteaguas, se traza una línea divisoria en la consecución del tiempo. Y a partir de ahí las cosas ya no van a ser iguales jamás. ¿Por qué? Porque 2011, aproximadamente 2012, en estos 2 años es cuando en el Estado mexicano comienzan a caer como meteoritos, tanto en la federación como en los estados, el tipo penal de feminicidio, comúnmente llamado delito, ¿no? Técnicamente le decimos tipo penal. Si le queremos decir delito de feminicidio, está perfectamente bien. Si le queremos decir el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, está perfecto. Si le queremos decir el título de imputación de feminicidio instantáneamente cometido por el autor directo en forma de acción dolosa, no pasa absolutamente nada. Le decimos como querramos. El fenómeno es único. ¿Cuál es ese fenómeno? La muerte de una mujer por razones de género. Con lo que te estoy diciendo, quiero poner en relieve que en todos los lugares, en todos, en China, en Indonesia, en donde te presumen que incluso no hay delitos, bueno, ahí también existe el delito, el tipo penal de homicidio,
que tiene por objeto proteger tanto tu vida como la mía, la de nuestros familiares, la de nuestros amigos. Si nosotros vamos a esos lugares y cometemos ese acto tan atroz en contra de cualquier persona, de acuerdo con cualquiera de las circunstancias que tu cabecita puede imaginar en este momento, nos van a castigar por homicidio. Significa que desde siempre hemos tenido este precepto que va a proteger tu vida, que va a proteger mi vida. Homicidio, y desde luego hay un montón de variantes de homicidio. Homicidio agravado, homicidio atenuado. Dentro del homicidio agravado tenemos, al menos en el Estado mexicano, 5 agravantes: premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio. En el aspecto atenuado, en donde pues obviamente nos van a poner una penalidad menor a la que nos correspondería por el delito simple, pues obviamente tenemos, digamos, el delito en grado de tentativa, cuando no logramos realizarlo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener al partícipe encubridor, aquella persona que se compromete con el autor directo a prestarle auxilio posterior al hecho criminal, ¿de acuerdo? Este va a ser un partícipe encubridor y si se comprueba su aportación en el suceso, desde luego que la penalidad va a ser reducida. Entonces tenemos homicidios agravados, homicidios atenuados, y esto pasa en todos lados. Y desde luego tenemos otra clasificación muy importante. Tenemos homicidios intencionales, también llamados dolosos, y tenemos homicidios imprudenciales, también llamados culposos. O sea que puedo privar de la vida a alguien con toda intención, porque así lo quise, porque me caía gordo. Sí, totalmente. Y eso está previsto en la ley. Puedo matar a alguien por descuido, por mera tontez mía al momento de manejar mi vehículo, de estar haciendo una reparación afuera de mi casa y se me cae algo sin querer y mata a una persona. Sí, sí se puede cometer de manera imprudencial. Entonces hay delitos intencionales, imprudenciales, y dentro de estos dos rubros es como hay agravantes y atenuantes. ¿Me explico? Entonces prácticamente tenemos 4 universos del homicidio, tanto dolosos como culposos, y dentro de cada uno de ellos hay agravantes y hay atenuantes. Eso desde siempre ha existido en la legislación mía, en la legislación tuya. ¿Qué sucede en 2011? ¿Qué sucede en 2012 en el Estado mexicano, tanto en la Federación como en los estados? ¿Otra vez, acaso estamos legislando la muerte de una persona? Si esa ley ya existía a través de 4 universos, doloso, culposo, agravado, atenuado, eso ya existía. No, señores. Lo que nosotros hacemos es crear un delito, crear un tipo penal en donde se contenga una específica conducta que, si bien se parece al homicidio porque desde luego tiene este núcleo base del hecho de la muerte de una persona, lo cierto es que no se va a parecer nada a aquel, más que la propia muerte. Entonces, ¿en qué se diferencia de lo que ya teníamos? Ah, bueno, entonces en 2011, 2012, en el Estado mexicano, a raíz de Campo Algodonero, nosotros creamos feminicidio con características especiales. La muerte del sujeto pasivo del delito va a ser, va a recaer sobre una calificación de este sujeto pasivo del delito, es decir, no podrá ser cualquier persona, de cualquier género. Tiene que ser exclusivamente una mujer. Al menos en el Estado mexicano y hasta donde ha avanzado la jurisprudencia, queridos amigos y amigas, les quiero compartir que no he visto un solo criterio en donde se contemple como sujeto de protección del feminicidio aquel caballero que se autopercibe como mujer. Eso no, ahí no entra. Es a una auténtica mujer de nacimiento, con figura y morfología fisionómica de una mujer. ¿Me explico? Entonces, al momento del nacimiento, ¿qué es? ¿Niño o niña? Entonces, la señora sale bien feliz, el papá también feliz, y dice, fue niña. Bueno, a esa nos referimos. Ya si en el futuro cambia, y eso, para efecto de este delito, al menos en México, eso no interesa mucho. Interesa
que a una personita de sexo femenino desde nacimiento se le prive de la vida. Ok, a partir de que acontece el homicidio de una persona de sexo femenino en el Estado mexicano, existen protocolos de actuación en donde se establece que la gente del Ministerio Público, en tu país seguramente el fiscal, ¿no? El fiscal, el ente de investigación criminal, él va a tener que encender, así como un semáforo, así encender la luz verde, ¿no? De ese protocolo, o sea, lo activa. Y con base en ese protocolo va a investigar de manera diferente. ¿Cuál es la base de la investigación cuando se trata de un homicidio de una mujer en el Estado mexicano? Ah, pues fácil, asume, presume, imagínate que pudo tratarse de un auténtico feminicidio. Perfecto. O sea, imagínate de entrada que pudo tratarse, a no ser que lo descartes. Entonces, eso coloca un estándar de actuación de las autoridades investigadoras y desde luego de las judiciales completamente diferente al resto de los estándares establecidos para los demás delitos. Claro, porque en los demás delitos yo como fiscal voy a trabajar activamente por la investigación del suceso delictivo para recabar prueba y verificar si hubo o no un homicidio. Pero si tenemos el homicidio de una damita, entonces desde ya voy a imaginar que se trató de un feminicidio. Y eso conlleva a dos situaciones. La primera, que el fiscal tiene que descartar el mundo de los delitos culposos, los delitos por imprudencia. ¿Por qué? Porque el feminicidio es por excelencia un delito doloso. No existe el feminicidio imprudencial. O sea que si yo voy manejando en mi vehículo y voy aquí absorto en mis pensamientos porque tengo mucho trabajo, tengo problemas de vivienda, tengo problemas con mis facturas y voy así como tontito escuchando la radio con esa música tan violenta que luego escuchan y de pronto escucho un fregadazo aquí enfrente de mí y veo estampado en mi parabrisas la carita de una mujer y yo digo, no puede ser, no puede ser. Salgo y ya no tiene signos vitales. Si fue un auténtico descuido, eso no puede ser feminicidio. La ley dice que el feminicidio es un delito eminentemente doloso. Esto es que ocupamos nuestra inteligencia y además toda nuestra psique para dirigirla intelectivamente hacia la consecución de un fin determinado. Yo sé que es mujer, yo sé que si hago esto la puedo privar de la vida. Está bien, quiero hacerlo. Quiero hacerlo todo hasta las últimas consecuencias, porque no me quiero quedar a la mitad. No quiero dejarlo en grado de tentativa. Quiero todo. Quiero que este delito quede consumado. Entonces, el Ministerio Público, el fiscal, el ente que investiga allá en cualquiera de las entidades federativas que componen la República Mexicana, incluido Puebla, donde yo vivo, va a tener que abordar este protocolo descartando de inicio que se trata de delitos culposos. O sea, la muerte de una mujer va a dar como consecuencia una perspectiva muy específica. Y desde luego, número dos, el agente del Ministerio Público va a tener que poner especial acuciosidad. En México adoptamos una palabra, una frasecita, que es algo así como diligencia, es la diligencia judicial reforzada. Y en el caso de los investigadores, desde luego que es una debida diligencia de actuación. En ese sentido, no se vale tener errores al momento de investigar, no se vale tener deficiencias en el acto investigativo, no se vale que la gente del Ministerio Público o el fiscal diga, es que se me olvidó, es que no mandé a la policía a revisar una inspección, es que tuve que haber agotado estas dos líneas de investigación y no se me ocurrió, se me pasó. Y es que además, ¿qué creen? El artículo 16, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la máxima legislación de nuestro país mexicano, prevé, y repito, artículo 16, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en los casos de flagrancia, cuando agarran a la persona en la masa, ¿no? Así en el momento, incluso inmediatamente después de haber cometido el suceso delictivo, el agente del Ministerio Público va a tener 48 horas. 48 horas para generar todo acto de investigación. Oye, pero si se trata de la muerte de una mujer, no importa, va a tener
tener las mismas horas y va a tener que activar ese protocolo y va a tener que conducirse con la debida diligencia reforzada, para que no después diga, ay, es que se me pasó, porque todo esto puede tener consecuencias gravísimas, en el entendido de que no sería jamás aceptable, ni en México, ni en otra nación, que estemos frente a un auténtico feminicidio y que la autoridad no lo pueda probar. ¿Me explico, doctoras? Entonces, el mundo del feminicidio es la verdad, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista jurídico, bueno, es apasionante, es complejo, es bonito, porque nos hacemos muchas interrogantes desde el punto de vista normativo. ¿Cómo puedo acreditar el delito? Primero, como los ingredientes de una receta. Lo que necesitas es la muerte de una persona. Perfecto. Además, necesitamos que esa persona sea de sexo femenino, de nacimiento. Muy bien. Oye, pero se percibía hombre. No nos importa. Ok, número 2. Ahora, número 3. Además necesitamos, y esto es muy importante, además necesitamos que se acredite cualquiera, al menos una, de las razones de género que establece la ley. Ay, hablar de esto es complejo, porque, a ver, maestro Daniel, ¿qué son las razones de género? O sea, es que ya me hiciste bolas, ¿no? O sea, dices que primero homicidio y después de una mujer, y además, como tercer ingrediente de tu receta, dices que cualquiera de las razones de género. Bueno, ahí te va, rapidísimo. Campo Algodonero, en esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dice al Estado mexicano, investiga homicidios que se cometen por razones de género. Entonces, no avanzó más en esta expresión, nos la dejó así. Del contenido de la sentencia, desde luego que se desprende hechos atroces cometidos en agravio de mujeres, incluso por aspectos de aversión en contra de ellas, de su género, así de odio, de repulsión. Bueno, se tenía esa pista. Lo que hace el legislador mexicano es ocupar esa expresión y verificar su entorno social, esto es, verificar los motivos de política criminal que están dándole vida a 48,000 muertes. ¿Cuáles son las casuísticas, las hipótesis en que todas esas muertes pudieron darse en su mayoría? Bueno, de entrada, si el sujeto activo experimenta en contra de ellas, pues, una violencia sexual. Si durante el homicidio hay violencia sexual, bueno, ahí tienes una razón de género. Entonces, los legisladores, tanto el federal como los locales de las entidades federativas, Puebla incluido, establecieron como uno de los primeros rasgos o hipótesis de las razones de género, pues violencia sexual de cualquier tipo al momento de la comisión del hecho. De modo y manera que si el fiscal está investigando el homicidio de una mujer y al momento de inspeccionar su cuerpecito se da cuenta a través de los dictámenes forenses condignos que la mujer fue violentada sexualmente antes de ser privada de la vida, pues ¿qué crees? Ahí tienes la receta surtida y con eso vamos a tener suficiencia demostrativa para el efecto de encuadrar, de enderezar, de iniciar una investigación en contra de una persona probable responsable por el delito de feminicidio. Oye, maestro, ¿y eso de la violencia sexual antes del evento delictivo es la única hipótesis en que se pudiera detonar la violencia de género? Desde luego que no. Hay muchas, queridos amigos y amigas. Por ejemplo, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. Imagínate qué cruel sería el hecho de privar de la vida a una mujer produciéndole lesiones infamantes. Esto es la extirpación de sus miembros genitales, incluso de sus extremidades superiores, inferiores, de su cabecita, oídos. Todo esto se da, amigos, y es verdaderamente angustiante, es muy apremiante tener noticia de este tipo de acontecimientos. Entonces, si tú estás frente a un hallazgo como este, en tanto seas fiscal, seas policía, entonces desde luego que tienes el recetario completo para iniciar una investigación por feminicidio. Y desde luego, cuando llevan a la persona en conflicto con la ley ante la potestad del juez, lo colocan enfrente del juez. En México tenemos una audiencia muy
muy extraña que no tienen allá en América Latina, pero le llamamos audiencia inicial, en donde de entrada el agente del Ministerio Público, ese que ya estuvo investigando 48 horas y que está cansado de investigar, le va a decir, señor Daniel, en este momento yo le informo frente al juez que este agente del Ministerio Público está realizando una investigación por el delito de feminicidio en su contra y que esta investigación se está desarrollando al interior de una carpeta de investigación número 25, diagonal 2023, en la cual usted figura como autor material o directo de esos hechos al tenor de los siguientes acontecimientos. Y entonces, en ese momento, el agente del Ministerio Público le dice las circunstancias del lugar, tiempo y ocasión en que pudo haberse realizado este evento delictivo. Desde luego que esta formulación de imputación tiene una característica muy específica, además de que debe de ser realizada ante el juez de control, aquí le decimos juez de control, sé que en otros lados es juez de garantías, juez de constitucionalidad. Ese hecho, en esencia, no debe variar jamás, no debe variar durante el procedimiento. Al rato, durante la vinculación a proceso, al rato en la acusación, al rato en la emisión de la sentencia condenatoria, al rato en alzada, esto es, con los magistrados que integran un tribunal de apelación, de acuerdo con las leyes del Estado mexicano, ese hecho no debe variar. Es muy importante que todo esto lo digamos, porque pues a veces se generan especulaciones en el sentido de que sí se puede variar, de que no se puede variar. Es muy importante decir que no. Entonces, una vez fijada la materia de investigación que se subsume a resumir el hecho, ¿en qué consiste el hecho? Tal día, en tal lugar, usted profirió lesiones mutilantes, infamantes a esta señora, como consecuencia ella pierde la vida y por eso le estamos investigando por feminicidio. ¿Me explico? Entonces, prácticamente se maneja de esa manera. Otro de las hipótesis que pudiéramos citar es que haya existido cualquier tipo de antecedente de violencia en una relación de los sujetos de procesales, en el sentido de que si es que se trata de los esposos, y la señora ya había acudido a la policía a quejarse del maltrato familiar, bueno, pues entonces ahí estás ante otra de las hipótesis. Cualquier antecedente de violencia, sea familiar, laboral, escolar. Fíjate qué peligroso para los caballeros. Ahora voy a hablar desde el punto de vista de los caballeros, porque ojo, si tú, caballero, lo digo con respeto, eres de los que se exacerba al interior de tu casa y se comporta con modos fuertes, basta con que exista un antecedente de violencia que hayan denunciado en tu contra, para el efecto de que si acontece un homicidio, entonces te van a investigar y lo más seguro es que te castiguen por feminicidio. ¿Cuál es la diferencia, hablando de la penalidad, entre un homicidio y un feminicidio? Ya que estamos hablando de esto, debe de haber una diferencia sustancial. No solamente es la forma de investigar, no solamente es hablar de la reacción del legislador ante ese fenómeno social. ¿Cómo se castiga? Bueno, en términos generales, un homicidio, en agravio de cualquier persona, en México se castiga, imagínate que de 13 a 20 años, 13 a 20, una cosa así en promedio, ¿no? Puede ser más, menos, no importa. 13 a 20, feminicidio de 40 a 60 años. Entonces, la diferencia es brutal, porque incluso una tentativa se quedaría en 30 como mínimo, y 30 años es mucho. Seguramente allá también en Venezuela se es mayor de edad a partir de los 18 años, y a esta edad seguramente allá también se es penalmente imputable. Eso quiere decir que en promedio los sujetos activos de esta clase de delitos tienen en promedio 20 años de edad. Si los procesan y castigan por tentativa de feminicidio, eso significaría que la penalidad mínima sería de 30 años. Estamos hablando de sujetos que van a salir mínimo a los 50 años. Pero si los castigan por delito de feminicidio consumado, la penalidad es de 40. ¡40 años!
Quiere decir que si lo cometen a los 20, pues tristemente van a salir hasta los 60. Ya que estamos hablando de la penalidad, en materia de ejecución de sentencia, el delito de feminicidio, ojo, en materia de ejecución, el delito de feminicidio está prohibido para gozar de cualquier beneficio preliberacional. O sea, ¿por qué delito vienes? Robo. ¿Cuánto tiempo ya estuviste acá? 3/4 de mi penalidad. ¿Ya pagaste la reparación del daño? Sí. Además, hay un plan de actividades al que seguramente debiste acogerte al interior del Centro de Reinserción Social. ¿Hiciste ese plan de actividades? Desde luego que sí lo hice, señor juez. Perfecto, pues eres candidato. Puedes salir antes de lo que dice la penalidad a través de sentencia ejecutoriada. Y la mayoría de delitos tienen estos beneficios. Trata de personas, feminicidio, secuestro, no tienen esta clase de beneficios. Entonces es también bastante importante saberlo. Bueno, pues hasta aquí a mí me gustaría preguntarles a nuestras queridas anfitrionas si tuvieran alguna duda, si más o menos estamos siendo claros, si nos regresamos un poquito, por favor ustedes dispongan en su casa. Yo soy su invitado y vengo con el mayor gusto y respeto para platicar un poquito de lo que vemos por aquí en México. Bueno, doctor Dani, muchísimas gracias, doctor Daniel, disculpe, muchísimas gracias por este recorrido que usted nos ha hecho sobre el delito de feminicidio, como se tipifica en México. Acá en Venezuela es femicidio y lo tenemos como delito, tipificado como delito a partir del año 2014, esa reforma de la Ley Orgánica sobre Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia que se hizo en el año 2014. Fíjese que saludamos también a toda la audiencia que se ha conectado para estar con usted en este tema tan importante, feminicidio para abogados y no abogados. Lo importante que también usted nos ha comentado sobre de qué importancia es que la mujer pueda reconocer que está presente en ese círculo de violencia y que pueda prevenir o no ser víctima de un feminicidio, y la importancia de las políticas públicas que dicta el Estado para prevenir, más que ese número alarmante de 48.000 mujeres muertas o víctimas de feminicidio en ese periodo del 85 al 2002 es sumamente alarmante, y más aún que esa cifra siga en aumento en los actuales momentos. Eso es sumamente preocupante, y la responsabilidad que tenemos nosotros, la corresponsabilidad que tenemos nosotros en ese acto de poder hasta denunciar, así no seamos tengamos conocimiento que una mujer está siendo víctima de un delito de violencia contra la mujer. Qué importante es también, usted nos ha comentado, pero recientemente veía una reforma que se hizo y que fue considerado como tentativa de feminicidio, la incorporación como delito autónomo de la violencia ácida, y precisamente por la lucha de las mujeres víctimas de este tipo de violencia, que permitió que se incorporara como tentativa de feminicidio y se registraran sentencias con penas sumamente ejemplares, producto de estos hechos lamentables, porque mujeres y que se considere esa violencia ácida, mujeres víctimas de violencia ácida, como ya una tentativa de feminicidio es totalmente considerable. María Alejandra, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Primero, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, una explicación brillante. Hay una pregunta de un catador, antes de yo hacerle una pregunta. Dice... Sí, bueno, esta pregunta es... Dile, dale. No, léela tú que lo lees, que tienes lentes, yo no lo tengo puesto. Yo no tengo lentes. El doctor le había contestado, le había explicado en el transcurso de su tema, pues cuando nos conversó, y que efectivamente nos señaló que el autor es calificado, pero le voy a leer la pregunta. ¿Puede cometer feminicidio una persona de sexo femenino? Sí, gracias, querida doctora. Claro. Muchísimas gracias por la pregunta, querido compañero, compañera. Fíjate que este es un tema importante porque el tipo penal de feminicidio a nivel legislativo se estructura sin calidad específica de sujeto activo. Repito,
el delito de feminicidio se estructura, o sea, tiene una serie de ingredientes y de entre ellos no vamos a encontrar calidad especial de sujeto activo. Eso quiere decir que si tenemos una apertura en el sujeto activo del delito, cualquier persona podríamos cometerlo, ya seamos un hombre, una mujer, un menor de edad, una persona en estado de senilidad avanzada, vaya, puede ser cualquier persona, incluso un grupo de personas, ¿no? Por esto tenemos los delitos realizados en coautoría, ¿no? Cualquier persona que tenga intervención en este suceso, sea hombre, mujer, no pasa absolutamente nada para efecto de la configuración del delito de feminicidio. Esto es que basta con que una mujer, una auténtica mujer, no importa si se percibe como hombre, insisto, esos temas no interesan a efectos legales para poder investigar y sancionar el delito de feminicidio, prive de la vida a otra mujer por razones de género. Ya dijimos que las razones de género pues son muchas, enunciamos al menos 3 de ellas. Vale la pena destacar que cada estado, que cada nación va a tener su catálogo de razones de género. Por ejemplo, amenazas, por ejemplo, que se haya realizado incomunicación antes del suceso delictivo, por ejemplo, que se haya exhibido el cuerpo de la víctima. Imagínate eso tan... Mira, te platico algo rapidísimo. En el estado de Puebla, donde tu servidor presta sus servicios, dice los celos extremos. Ojo, caballeros, ojo, porque dicen que somos celosos y que a veces somos muy celosos. Bueno, eso de celos extremos, ya por sí mismo, ya por sí solo, acredita uno de los ingredientes sobre las razones de género. Entonces, mucho cuidado. Fíjate, por ejemplo, en Veracruz, que es otro de los estados de la República Mexicana, es un estado que está colindante al mar, tiene costa, es un estado enormísimo, gente muy bonita, es un lugar bellísimo. En Veracruz, te platico rápido, que tienen un catálogo de razones de género muy específico. O sea, todos los que hemos mencionado los tienen en Veracruz, pero allá se puede suscitar una razón de género por virtud de que un conductor de estas plataformas que existen sobre movilidad vehicular, incluso de un taxi, se aproveche de la situación en el sentido de que él va manejando, se sube una pasajera. Eso es una razón de género más, que en Puebla no la tenemos. En el Código Penal Federal me parece que tampoco existe, o sea que eso es muy, muy de allá. De modo y manera que eso significa que el legislador fue altamente sensible de la política criminal para verificar la fenomenología que le dio origen, tanto en números como en letras, a este fenómeno. E incluso cuando hay una relación de subordinación, o sea, imagínate en el mundo laboral, ¿no? O sea, basta con que él o ella, como sujetos activos del delito, tengan mayor jerarquía en una relación laboral para que si se da un homicidio en agravio de ella, obviamente es un feminicidio, pero esto solamente en Veracruz. Entonces, fíjate, cada lugar tiene sus razones de género muy específicas. Por lo general, hay un gran núcleo, un gran número de ellas que convergen, que son iguales, pero te digo que al menos en el estado de Puebla hay una que en el resto no, que son los celos extremos. En Veracruz, la relación de subordinación e incluso aprovechándose de la circunstancia de que se es conductor de alguna plataforma de un taxi, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta, pues al momento de estructurarse el tipo penal, el legislador tuvo mucho cuidado en no colocar una calidad especial en el sujeto activo del delito, lo cual significa que tanto hombres como mujeres pueden realizar esta conducta señalada en la ley como delito. Muchísimas gracias, doctor. ¿Puedo preguntar? Claro, por favor, adelante. Bueno, primero quiero darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por ser parte de Cata Jurídica y por esa explicación tan brillante que acaba de efectuar, sobre todo con ese recorrido y esa reflexión emotiva en cuanto al contexto
de dar énfasis a esas 48.000 muertes, de tomar en consideración y resaltar el caso algodonero y cómo la Corte señala de alguna otra manera que el Estado debe pronunciarse. Fíjense que Venezuela, tal cual como lo señala la doctora Esther, fue en el año 2014, que aun cuando ya existía un conglomerado y una afectación de muertes directas de mujeres que estaba ocurriendo, que se estaban visibilizando, fue cuando el legislador decidió incorporarlo en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer, una vida libre de violencia, y lo mantiene en la reforma del año 2021. Venezuela lo consagra como un femicidio, reconoce, hoy lo está reconociendo inclusive la sentencia de la Sala Constitucional, femicidio íntimo, pero también reconoce el femicidio agravado, teniendo taxativamente sus condiciones de género. El legislador venezolano, tratando de evitar condiciones subjetivas del investigador, señala taxativamente cuáles son esas condiciones de género en su normativa a los fines de que el protocolo de investigación pueda ser aplicado y dirigido en función de lo que se está investigando. Y se parecen mucho a las que ustedes poseen, desde un femicidio íntimo, desde una relación de subordinación, de poder y control, de violencia sexual, de trata de personas, de crímenes organizados, tiene que ver también con el contexto de mutilaciones, esa figura denigrante en lo que se refiere al concepto de mujer. A mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál es la razón real, desde su perspectiva, de por qué México hace uso de la palabra feminicidio y no femicidio? Bueno, es una gran pregunta. Me imagino que son valores etimológicos muy propios de nuestra idiosincrasia, así como homicidio, ¿no? Nosotros pues agregamos el ni, ¿no? Feminicidio. Fíjese que hace muchos años tomé la primera maestría en el año 2005 más o menos, era yo muy joven, y nuestro gran maestro, Eleazar Maldonado Cisneros, que ahora está en las estrellas, nos platicaba que cuando él hizo su primera tesis, él manda el proyecto para su revisión, una tesis de grado, y entonces su revisor, eh, pues, hace algunas anotaciones, algunos apuntes al margen, ¿no? Para que se tomen en cuenta por el maestro Eleazar. Y entonces el maestro Eleazar dice, bueno, es que, pues yo me adherí, yo utilicé la palabrita antijuridicidad. ¿Antijuridicidad? Dice, pero sé que doctrinariamente, al menos una postura mayoritaria, le dice antijuricidad. Entonces, dice, pero también sé que es válido usar tanto una como la otra. Sin embargo, el espectro dominante se decanta por la cortita, antijuricidad. Pero también es válida la otra. Entonces, su revisor, en la primera vez que el maestro puso o escribió antijuridicidad, le puso cuidado. Páginas adelante, nuevamente se encuentra con la misma palabra y le pone cuidado otra vez. Dice, y páginas más adelante se encuentra con la misma palabrita, y entonces el revisor se da cuenta de que el maestro se ha adherido a esa corriente minoritaria y le pone perdón, así como diciendo, ya entendí, o sea, no es que lo hayas escrito mal, o sea, tú te adheriste a la minoría, pero no, está bien, no pasa nada. Entonces, yo me imagino que algo así pasó con el Estado mexicano. La verdad es que más allá de razones etimológicas, más allá de aspectos culturales, incluso de la idiosincrasia misma de esta cultura, a mí me parece que no habría más, querida doctora. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones. Aquí estoy tomando nota de esa clase magistral que nos está efectuando. Qué bueno que sea así, qué bueno que sea así. A mí me da muchísimo gusto pues haber conversado con ustedes. La verdad es que yo sigo a la orden por cualquier pregunta, por cualquier comentario, queja, sugerencia, denuncia, querella, lo que sea, estamos presentes para, vaya, pues compartir un poquito de lo que hemos venido pues aprendiendo en el lugar en donde trabajamos. Les quiero platicar así rapidísimo del lugar en donde yo trabajo. Fíjense que desde hace unos 11 años aproximadamente, quizá 12, yo trabajo en una corte de apelación.
en América Latina seguramente lo conocemos como cortes de apelación, cortes de segunda instancia, tribunales de apelación. Bueno, aquí en México prácticamente eso es una sala penal. Así como la instancia de la casa, una sala, bueno, así le decimos nosotros, son salas penales, son cortes de apelación de segundo grado y tiene por función principal revisar el trabajo del juez de primera instancia. Nosotros tenemos varios tipos de jueces. El primero sería el juez tradicional, este juez que resuelve los asuntos que quedan rezagados en el anterior sistema tradicional, porque nuestra reforma en materia de seguridad y justicia, que le da impulso y le da vida a los juicios orales, al sistema penal acusatorio, pues es en 2008. Eso quiere decir que los asuntos que venían resolviéndose antes de esta reforma, pues desde luego que todavía existen y desde luego que tienen jueces. Bueno, entonces tenemos como primera figura juzgadora al juez tradicional. Posteriormente, dentro del mundo del sistema penal acusatorio, tenemos tres tipos de jueces. El juez de control, que se va a encargar de resolver todas aquellas fases preliminares antes del juicio oral. Desde luego tenemos al juez de juicio oral y desde luego tenemos a un juez de ejecución. Entonces, todos estos cuatro jueces, cuando son recurridos en sus determinaciones, ellos elevan el conflicto para conocimiento de un tribunal superior. En este caso, la sala penal en cualquiera de las fases en donde estamos. Actualmente tenemos en la ciudad de Puebla 3 salas penales. Cada una de esas 3 salas penales tiene, digamos que 3 departamentos. Y eso quiere decir que los magistrados que conocen allí, conocen tanto en sala unitaria como en sala colegiada, ¿no? Actuando con 3 magistrados o de manera unitaria. Y es así como va llegando el trabajo, se va distribuyendo de una manera administrativa muy pulcra, muy bonita, en el sentido de que en el escritorio podemos tener asuntos del tradicional, así en volúmenes, 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 tomos, 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 y a un ladito, en el cajón, tenemos un juicio oral de 10, 20 discos, en donde se contienen los registros de audio y video de todo lo que aconteció en la audiencia de juicio oral. Y en los cajones de abajo tenemos asuntos que fueron apelados respecto de aquellas determinaciones emitidas por un juez de control. Autos de vinculación a proceso, auto de no vinculación a proceso, etcétera. Son catálogos enormes de actos judiciales que pueden resultar apelables. Ahora, ¿qué hago yo? Yo soy secretario y esto significa que en mi carácter de estudio y cuenta lo que hago es generar un estudio bárbaro, preliminar de todo el asunto. Obviamente genero un diagnóstico jurídico penal. Esto significa determinar el qué para después determinar cómo lo vamos a resolver. Y es con esta información que yo voy con el titular de la unidad, que es un magistrado, para el efecto de informarle, explicarle, proponerle, y él entonces llega a una determinación, yo regreso a la oficina y lo que hago es generar el proyecto de sentencia. Sean 100 hojas, 200, 300, no hay límite. El Estado mexicano ordena a las autoridades, incluidos a nosotros, fundar y motivar nuestras determinaciones, lo cual significa que debemos de plasmar en nuestras resoluciones, sean escritas u orales, una argumentación suficiente para el efecto de garantizar, de materializar, de cristalizar las garantías y derechos humanos inherentes al acceso a la justicia y a la revisión judicial efectiva. Entonces, eso es lo que yo hago, pues tengo alguna práctica, pues escribiendo, estudiando asuntos, depurando información, y todo esto que nosotros granjeamos a través del tiempo nos dota de algunos conceptos que difícilmente se mueven, ¿no? Entonces, estos conceptos, queridos amigos, que nosotros depuramos a través de la experiencia, a través del tiempo, a través de los estudios, tratamos de darlos en este tipo de espacios. Cata Jurídica, desde luego, no es ajeno a esta idea, en el sentido de que la experiencia de una persona, los 10, 11 años de una persona, sus conocimientos, si logró depurar un concepto, hay que transmitirlo en Cata Jurídica. Eso es prácticamente lo que venimos a hacer en este día, en esta tarde, en esta noche. Venimos a entregarte un pequeño y hermoso concepto que refleja una realidad muy cruda, muy fea, que estoy seguro que va a cambiar. Claro que podemos, caballeros, claro que sí, en el sentido de darte un recetario. ¿Vas a tener un auténtico feminicidio? Sí, solo sí hay un homicidio de una mujer y por alguna de las razones de género. Pues con esto, queridas doctoras, si no disponen otra cosa,
pues yo me reitero a sus órdenes, estoy sumamente agradecido que pues me hayan dado este espacio para poder platicar con las personas que siguen este hermoso canal y con algunos de mis amigos que también siguen a este servidor, y desde luego pues siempre compartir un poquito de lo que tenemos, y vaya, pues siempre será un privilegio, un honor estar en este espacio jurídico que es bellísimo. Y también pues decirles a las personas que me siguen personalmente, amigos, compartan este material, porque Carta Jurídica se interesa en compartir el conocimiento. Que Cata Jurídica sea mexicano, por favor, chicos, chicas, ayúdenme a compartir. Entonces, vámonos a toda la estratosfera mexicana para que todos los mexicanos nos identifiquemos con Cata Jurídica. Queridas doctoras, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, bueno, fíjate, doctor, muchísimas gracias por todo este comentario. Cata Jurídica es mexicana, argentina, venezolana, colombiana, y es gracias a todos nuestros invitados como usted y a todos nuestros catadores jurídicos que están allí conectados, que nos honran con su presencia. Quiero leer una pregunta, pero fíjese que también una catadora le pregunta, doctor, en caso de que el feminicida se suicide, ¿cuál debe ser el actuar del Estado? Sumado a, a la pregunta que nos hace nuestra catadora, que en caso de que el feminicida se suicide, ¿cuál debe ser el actuar del Estado? Yo le preguntaría cuáles también serían esas políticas públicas que debe implementar el Estado en aras de disminuir los índices de feminicidio, porque sabemos que erradicarlo sería utópico, pero ¿de qué manera el Estado, a través de qué políticas públicas considera usted que debería implementar el Estado para prevenir o para disminuir los índices de feminicidio, y por qué es importante o por qué considera usted importante que nosotros los abogados podamos saber sobre el delito de feminicidio? ¿Por qué es importante poderlo estudiar para que no generar impunidad, para que la víctima reciba una respuesta oportuna, para que sea impuesta una sentencia condenatoria justa? ¿Para qué es importante que nosotros los abogados, por qué es importante que nosotros los abogados sepamos poder identificar y actuar en casos de feminicidio? Gracias, doctora. Son preguntas muy lindas. La primera de ellas, ¿qué hace el Estado frente a un sujeto activo del delito de feminicidio que resulta suicidándose, ¿no? Esto es, el agresor se quita la vida. Bueno, le comparto, se me viene a la mente el artículo 112 y el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 112 de nuestro Código Penal estatal tiene una lista de hipótesis por las cuales se extingue el delito. ¿Sale? Causas de extinción del delito. 112, Código Penal de Puebla. Y por el otro lado, 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego aplicable para el sistema penal acusatorio. El primero de los mencionados, aplicable para el sistema tradicional, así de fácil, así de simple. Artículo 112, tradicional, 485, Código Nacional de Procedimientos Penales. Ambos artículos establecen una lista de causas de extinción de la acción penal, y una de ellas es la muerte del delincuente. De modo y manera que si iniciamos una investigación por un suceso probablemente tildado de feminicidio, porque existe la muerte de una persona de sexo femenino, además se presume que pudieron haber existido razones de género, entonces, si la persona en conflicto con la ley penal, sea hombre o mujer, decide quitarse la vida, suicidarse, ¿no? Pues entonces eso jurídicamente provoca la extinción del ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir? Que la carpeta se archiva, la carpeta se muere, la carpeta no tiene para dónde ir. De hecho, nosotros en el Código Penal del Estado de Puebla, en el artículo 24, si no mal recuerdo, tenemos una cláusula por virtud de la cual se dispone que la responsabilidad no puede pasar más allá de aquella persona responsable. Persona o persona responsable. Significa que mi familia no puede responder, mi pareja no puede responder, mis alumnos tampoco pueden responder, y ahorita seguramente todos mis alumnos que a lo mejor me están viendo dirían, ah, qué bueno, ¿no?
Entonces, tenemos ese tipo de cláusulas en todos los ordenamientos jurídicos. No dudo que en Venezuela también exista algo parecido, en Argentina, en donde nos están viendo, en el sentido de que la responsabilidad penal no pasa más allá del límite de la persona o personas infractoras. ¿Me explico? Por otro lado, políticas públicas para reducir, para neutralizar, para acabar con el fenómeno del feminicidio. Desde luego que en casa comienza la educación. Actualmente yo percibo alrededor de mí, pues hay música que nos incentiva la violencia. Desde la música eh, normaliza la actividad sexual, ¿no? La normalización de la hipersexualización, nos dicen en un diplomado de trata de personas. O sea, este tipo de música de pronto nos hace susceptibles y vulnerables al mismo tiempo. Y no lo sabemos. Y hay mucho de psicología dentro de la música. Hay incluso aspectos visuales, o sea, qué tipo de películas ves, qué tipo de literatura frecuentas, con qué clase de personas estás deambulando por ahí afuera, cuáles son tus círculos sociales, incluso cuál es la percepción de ti como individuo en la sociedad. Tienes altos niveles de frustración, tienes bajos niveles de frustración, vienes probablemente de ciclos de violencia. ¿Has sentido acaso un síndrome de indefensión aprendida en el sentido de que pues ella es sometida a un cuadro de violencia todo el tiempo, de modo y manera que a través de los años ella incluso piensa que es su culpa? Eso es un síndrome de indefensión aprendida. Entonces, pero estas personas no se dan cuenta de que están metidas en un círculo de violencia. Todos esos son factores que desde luego, amigos, amigas, a mí me parece, se pudieran aprender, se pudieran adquirir desde la educación en casa. Porque como una vez alguien lo dijo, que tiene mucha autoridad moral, y por eso quiero citar sus palabras: la educación se extrae de la casa. Y esa misma persona dijo, nosotros somos nuestros padres. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Entonces, si nosotros queremos hacer respetar los mandamientos de nuestros señores padres, mi madre está en el cielo, mi padre todavía vive, si yo los quiero preservar en vida, entonces debo respetar lo que me enseñaron, respetar lo que me decían de chiquito: hijo, sé respetuoso, hijo, no te metas con nadie, hijo, siempre ve derechito a las personas, míralos a los ojos, hijo, sonríe a las personas. De chiquito me decían, hijo, jamás te vayas a robar un crayón, un lápiz, un lapicero, porque eso está muy mal. Y mi madre me decía, y yo soy la primera en llevarte a la cárcel. Eso, caballeros, damitas, me parece que nos forma. Si nosotros vamos haciendo una cultura de sensibilización sobre el respeto entre nosotros, no hace falta que el Estado ponga las manos. Yo creo que vamos a ir ganando mucho como miembros de una colectividad, tanto social como familiar, en el sentido, desde luego, de las pláticas que tengamos con nuestros padres, con nuestros grupos primarios, con nuestros tejidos sociales. Vaya, nosotros tenemos mucha responsabilidad para cargar esta cabecita de ideas positivas, de ideas constructivas, de ideas de tolerancia, de respeto, de sana convivencia al interior de un hogar incluso, ¿no? Porque en México, debo decirlo, que este no es un delito que estamos platicando ahorita, la violencia familiar es enorme. ¿Qué les digo, no? Eso es lo que yo creo. A nivel de políticas públicas, bueno, se están implementando. Tan es así que en 2011, 2012, ya lo decíamos, a nivel legislativo se crea una figura delictiva que va a sancionar con una ferocidad tremenda, 40, 70 años de prisión, a aquellas personas que se atrevan a privar de la vida a una mujer por razones de género. Faltó decir, ¿qué pasa si no se acredita la razón de género? O sea, tenemos los dos primeros ingredientes de la receta, pero no el tercero. No está esto de las razones de género. Por ejemplo, no se probó la incomunicación, no hubo exhibición de cuerpo, no hubo una relación sentimental previa, no hubieron antecedentes de violencia familiar, laboral. Bueno, si no se prueba una razón de género, entonces volvemos a las reglas básicas del delito agravado. ¿Por qué? Porque sencillamente no podemos dictar una sentencia absolutoria por atipicidad. No, esto no puede ser. Sencillamente lo que hacemos es referirnos al delito inmediato anterior que más se parece, y en este caso, al menos en el Estado mexicano, sería homicidio simple o bien homicidio agravado, con cualquiera de sus calificativas, como lo serían premeditación, alevosía, ventaja, traición. ¿Sale? Políticas públicas, endurecimiento de las penas, medidas de seguridad que se imponen a los sujetos infractores. Yo veo ahí alguna.
la reacción del Estado, aunque tardía, me parece que Venezuela se quedó incluso un poquito rezagado, escuché 2014, pero estamos trabajando. O sea, lo cierto es que vienen implementándose acciones efectivas que reafirman el compromiso de un Estado frente a una necesidad social que además es legítima. Políticas públicas, bueno, yo veo honestamente que en los programas escolares de niños, de adolescentes, pues honestamente, al menos aquí en México, sí les dan mucha información en el sentido del respeto. A mí me parece una política pública sana. No quiero decir, desde luego, jamás, nunca en la vida, que lo estemos haciendo todo y que de maravilla. Claro que no. Hay muchos temas por hacer, por ejecutar, por proponer, por idear, y precisamente por eso nos reunimos en esta clase de foros para platicar entre profesionales y desde luego adultos con razonabilidad. Porque pues también he visto que porque he estado en varios diplomados, sobre todo de delitos de trata de personas, en donde se ven temas de disparidad, de enfoque de género, donde hay asimetría de poder, hay quienes se ofenden, ¿eh? Hay caballeros que se ofenden e incluso hasta se salen de las capacitaciones. No, no puede ser que estén hablando de esa manera. Dice, yo jamás voy a tolerar que dos hombres estén agarrados de la mano y cosas así, ¿no? Bueno, etcétera. Caballeros, a mí me parece que el respeto puede empezar desde nuestras casas, seamos tolerantes, respiremos siempre 3 veces, y vaya, pues, pensemos que a un ladito de nosotros está una damita bellísima que merece todo nuestro cariño, respeto, nuestra consideración. Y vaya, pues, ¿qué te digo? ¿No? Si tienes hijas, si tienes hijos, eres el ejemplo, eres la persona, el modelo a seguir, eres tú el superhéroe. Y vaya, pues, yo creo que ese chiquillo, esa chiquilla te va a seguir los pasos, va a querer ser como tú, va a querer ser razonable, reflexivo, tolerante, una persona pulcra en su lenguaje, respetuosa, que se pare bien derechito. Entonces, pues serían nuestros ciudadanos ejemplares. Y por último, vaya, pues, respecto de lo que me comentaba, doctora, a mí me parece que, pues, de cara a la prevención de esta clase de delitos, bueno, pues, para las chicas sobre todo, bueno, estar alerta, sobre todo en las redes sociales. A mí me parece que de pronto compartimos mucha información, pero pues podríamos limitar y dar solamente la información importante, ¿no? Y vaya, pues porque las redes sociales también son un foco de exposición en donde pues ellas y ellos también, desde luego, pues revelan mucho. Y bueno, pues esa sería mi aportación sobre sus preguntas, querida doctora. Pues muchísimas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones que nos ha hecho. Felicitaciones le envía, felicitaciones, maestro Daniel, Giselle Cisne. De igual manera, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Saludos desde Puebla. Gracias a todos los que se están conectando o los que nos acompañaron esta noche de Cata Jurídica con Tacones y Corbata, donde el doctor Daniel Mendoza pues nos ha conversado sobre el feminicidio para abogados y también para no abogados, de una manera que todos podamos entender la importancia que engloba la prevención y también la sanción de este delito. Doctora María Alejandra, no sé si quiere hacerle algún comentario, alguna pregunta al doctor, porque ya hemos llegado a la hora de este live conversando, precisamente se nos fue la hora y no nos dimos cuenta. Este tema amerita. Muchísimas gracias, saludos desde Guerrero, le envía a usted, doctor Daniel, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí conectados, gracias por su excelente conocimiento, gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en Cata Jurídica con Tacones y Corbata. La doctora María Alejandra, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario para dar por concluida esta Cata Jurídica, que tenemos ya más de una hora y bueno, ha sido totalmente constructiva conversar con el doctor Daniel Mendoza desde México. Muchísimas gracias, doctor, por haber traído este tema tan importante, por hacerlo tan digerible, algo que es un fenómeno que todos debemos prestar atención. Gracias por sus recomendaciones, gracias por esas palabras para Cata Jurídica. Este es su casa, este es su espacio. Muchísimas gracias por su amabilidad y por su tiempo, y siempre es un honor tenerlo y que forme parte de nuestra familia. Al contrario, ha sido un gusto, un verdadero placer recordar lo que decía nuestro primer secretario de Educación en México: entre todos sabemos todo.
Somos abogados y entre todos nos ayudamos. Así que a compartir, caballeros, a compartir, damitas. Nos estamos viendo pronto. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta noche y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima Cata Jurídica con Tacones, el día sábado, Dios mediante. Nos despedimos en esta oportunidad, agradeciéndole, doctor, por hoy, tal como dice la doctora María Alejandra, porque, bueno, vendrán otras oportunidades para seguir conversando de otros temas sumamente interesantes. Y esto es importante en aras del derecho comparado, los estudiantes de derecho, las mujeres, las damas que están aquí conectadas, que puedan escuchar, puedan atender, reconocer si se está o no ante un círculo de violencia. Y es sumamente interesante que nosotros podamos compartir, tal como usted lo dice, entre todos sumamos. Hasta la próxima, Carla, por haber estado conectado con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el sábado en Cata Jurídica con Tacones. Despedimos al doctor Daniel Mendoza desde México, a quien abrazamos a la distancia y agradecemos profundamente haber tocado con la sensibilidad que el caso requiere y la seriedad que el caso requiere sobre el delito de feminicidio. El video se podrá ver en diferido, sí, lo vamos a dejar acá colgado en la cuenta de Cata Jurídica con Tacones. Allí vamos a dejar guardado el live, la grabación de este en vivo con todo lo que esta noche el maestro Daniel Mendoza nos ha compartido. Gracias, nos vemos pronto. Bye, bye.